El uróboro, la serpiente que se muerde la cola y lo que eso dice sobre la vida de determinadas personas. Piensa en la peor pérdida que tú hayas tenido. Una relación, trabajo, versión contigo mismo que no existe hoy. Algo cuando se fue, sentiste que algo de ti se rompía también. Y ahora piensa que eso eres hoy. En lo que sabes, en cómo ves las cosas, en la manera en que hablas de ciertos temas que antes no podías ni nombrar. Hay una conexión directa entre esas dos cosas, entre lo que perdiste y lo que te hiciste, entre lo que terminó y lo que empezó. Hace 3000 años, distintas culturas que nunca se conocieron dibujaron la misma imagen para describir exactamente eso. Una serpiente que se muerde la cola formando un círculo perfecto. Sin principio, sin fin, lo llamaron el uróboro. La aparición más antigua de este se conoce en el Antiguo Egipto, en donde textos funerarios acompañaban a los faraones en su camino al más allá, y la serpiente que se muerde la cola rodeaba al dios del sol en su viaje nocturno. El momento en que el sol muere al caer la noche y renace el amanecer, la imagen lo decía todo sin palabras: lo que muere alimenta lo que nace. En la Grecia antigua el símbolo recibió el nombre que todavía se utiliza: ouroboros, de oura, cola, de boros, el que devora su propia cola. Los filósofos griegos lo usaron para representar la eternidad, la idea de que el universo no tuvo principio ni tendrá fin, sino que renueva perpetuamente desde sí mismo. La mitología nórdica aparece como Jormungandr, la serpiente del mundo, un ser tan enorme que rodea toda la tierra y que se muerde la cola. Según el mito, el día que la suelte, el mundo terminará. Mientras la sostiene, el siglo continúa. El alquimia medieval fue uno de los símbolos centrales. El alquimista buscaba la transformación interior y el uróboro representaba exactamente eso. Lo viejo que destruye para lo viejo que se destruye para que lo nuevo pueda nacer, pueda hacerlo. Una y otra vez, sin pausa ni final. Egipto, Grecia, los nórdicos, la India, los mayas, culturas separadas por océanos y siglos, todos dibujando esta misma serpiente. Cuando eso pasa, la imagen no puede ser una decoración. Es una verdad que la mente humana ha descubierto porque describe algo que varios están viviendo. En 1865, un químico alemán llamado August Kekulé llevaba años intentando descubrir la estructura molecular del benceno. El benceno era un compuesto conocido, pero nadie entendía cómo estaban organizados sus átomos. Todos asumían que debía ser una cadena lineal, como todo lo que la química conocía hasta entonces. Kekulé cuenta que soñó con una serpiente que se mordía la cola y al despertar entendió: la estructura del benceno no es una cadena, es un anillo cerrado. Ese descubrimiento cambió la química orgánica para siempre. Fue inspirado por una imagen de 3000 años de antigüedad que surgió en culturas que no sabían nada de átomos ni de moléculas. Una imagen inventada para hablar de ciclo espiritual anticipó la forma de una molécula que la ciencia moderna tardó décadas en descubrir. Los símbolos no son poesía decorativa, a veces capturan verdades que la razón todavía no ha encontrado la forma de nombrar o de explicar o de justificar. Y ese detalle puede ser considerado. Porque cuando algo aparece en todos los mitos del mundo y después aparece también en la ciencia, vale preguntarse qué está describiendo realmente. Carl Jung, el psicólogo suizo, que ya conocemos de varias partes, en realidad es súper famoso, le dio al uróboro un lugar central en su manera de entender la psique humana. Para Jung, el uróboro era uno de los arquetipos más fundamentales del inconsciente colectivo, una imagen que no aprendemos, que encontramos, que surge sola en los sueños, mitos, en símbolos de culturas que nunca conocieron, porque habla de algo que es parte constitutiva de lo que somos. ¿De qué habla? De la muerte psicológica, no de la muerte del cuerpo. La muerte es una versión de vos mismo que tiene que ocurrir para que otra pueda nacer. La adolescencia que muere para que exista el adulto. La identidad del trabajo que se va y te obliga a preguntarte quién sos sin ese rol. La relación que termina y transforma a ambas personas en algo que no era mientras existía. La violencia que sostuviste durante años que un día simplemente ya no te cierra. Jung lo llamó individuación. El proceso de llegar a ser realmente quien sos. Y dijo
algo que incomoda, pero vale la pena escuchar. Ese proceso siempre implica que partes de vos mueran. No como una metáfora blanda, como una realidad psicológica concreta. Lo que eres ayer tiene que ser devorado, como la serpiente devora su cola, para que lo que puede ser mañana tenga espacio para existir. El Ouroboros no es un símbolo de destrucción, es un símbolo de transformación. La diferencia está en si lo que se destruye desaparece o se convierte en alimento para lo que viene. Porque el espacio entre los dos extremos de la serpiente es donde ocurre todo. Hay un momento en el ciclo del Ouroboros que nadie dibuja, el momento en el que la serpiente ya devoró su cola, pero todavía no empezó a renovarse. El espacio entre lo que terminó y lo que todavía no existe. Y ese momento no tiene imagen porque es invisible, pero es posiblemente el más importante de todo el ciclo. Y es el que más evitamos. La persona que termina una relación entra inmediatamente a otra, no atraviesa ese espacio, lo saltea y lleva a la relación nueva todo lo no digerido del anterior. La persona que pierde algo y después lo acepta, primero aparece un miedo al vacío. Y no se pregunta realmente qué hacer con su tiempo y sus capacidades, se escapa del silencio que podría haberle respondido a esa pregunta. La persona que no llora lo que perdió actúa como si no hubiera pasado, no lo evita, lo carga igual, solo que sin haberlo nombrado. El paciente lo que terminó y lo que comienza no es el problema, sino el proceso, y la serpiente necesita ese espacio para digerirse. Y quien no puede quedarse ahí, aunque sea un rato, no puede renovarse de verdad. Y eso no significa que el vacío sea cómodo, significa que tiene un propósito. Y que reconocerlo, darle nombre, y es una manera de atravesarlo con más conciencia. Bueno, una pequeña historia. Un hombre de 42 años cerró su empresa después de 20 años. No fue una decisión, sino fue un cambio. Lo que vino después fue lo que él le llamaba un año de movimiento, en donde no hablaba con mucha gente. Pasaba días haciendo cosas pequeñas, caminaba, leía, cocinaba y sintiéndose la mayor parte del tiempo como alguien que había fallado en algo que fue importante. Al cabo de unos meses empezó a pasar algo que no esperaba. Las preguntas que tenía que hacerse: ¿qué había construido en todo ese tiempo? ¿Qué sabía hacer que nunca había podido hacer durante todo ese tiempo porque siempre había algo urgente? ¿A quién extrañaba o bien a quién no? Lo que pensaba que había sido eventualmente un fracaso había sido el espacio y el año que la serpiente usó para digerirse antes de empezar de nuevo. Esta historia inventada en realidad refiere a algo que podría ser no cómodo, pero quizás podría plantear algún grado de verdad. Que el espacio entre lo que termina y lo que empieza, cuando se atraviesa con conciencia, a veces revela cosas que el movimiento constante nunca habría podido mostrar. 3 preguntas concretas para un ciclo que puedas estar viviendo hoy. No hace falta estar en una crisis para usar esto. El Ouroboros está ocurriendo en tu vida ahora mismo, en algún nivel. Algo que está terminando, algo que está empezando, y aunque todavía no sea visible, te permiten ubicarte en un ciclo. ¿Qué está en ese proceso de terminar? ¿Qué está en proceso de terminar en tu vida ahora? ¿Estás en el espacio entre o lo estás evitando? ¿Y qué dejó lo que terminó que todavía no reconociste como tuyo? Y esas respuestas son el alimento que la serpiente produce al devorarse, y son tuyas, independiente de lo que hayas perdido para conseguirlas. El Ouroboros puede ser una imagen hermosa, consoladora, incluso la idea de que todo lo que termina alimenta lo que empieza. Tiene algo tranquilizador, pero hay algo que la imagen no dice, algo que vale nombrar. Para no usar el símbolo como anestesia, la serpiente no siente, para ella el ciclo es automático, inevitable, sin costo. Para vos, no. Vos sí sentís cuando algo termina, vos sí cargás el peso del espacio intermedio, vos sí tenés que tomar la decisión una y otra vez. Dejar lo que terminó se convierte en alimento en lugar de quedarte aferrado a aquello que no existe. Y eso no lo hace el ciclo solo, lo haces tú. Y esa diferencia entre entender el Ouroboros como filosofía a vivirlo como práctica. La serpiente no necesita valentía para morderse la cola, tú sí.
Lo que termina no desaparece, se convierte en lo que empieza, pero esa conversión no es automática. Requiere que alguien decida dejarlo ocurrir. Y ese alguien sos vos. ¿Lo habías escuchado antes?